La primera pregunta es, ¿a qué temas se les da prioridad? Bueno, Portafolio es un periódico impreso que circula hace 23 años. Estamos esta semana precisamente celebrando los 23 años. Es un periódico que maneja información macroeconómica, financiera, empresarial y de negocios. La web de Portafolio maneja esos mismos conceptos de macroeconomía, finanzas, empresas y negocios, pero tenemos una audiencia diferente a la del impreso. Tenemos una audiencia más joven y menos especializada. Entonces, las noticias que son más importantes en el impreso, de alguna manera, o no siempre son las más importantes en la web, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se seleccionan las noticias de portafolio.com? Pues nosotros todo apegado a la actualidad económica. Entonces, si la noticia del día es que se conoce el dato de inflación, es la noticia más importante para portafolio.com, porque el dato de la inflación es un tema que afecta a todos los niveles de la sociedad. Si no hay una noticia fuerte del día, entonces buscamos unos temas que de alguna manera nos generen tráfico, nos generen visitas de usuarios. Entonces, lo que hemos venido perfilando en los últimos 2 años en la página es tener una serie de contenidos orientados hacia finanzas personales, como orientar a la gente para que maneje a nuestros usuarios y seguidores en la página y en nuestras redes sociales, orientarla para que maneje mejor sus recursos, para que aprenda a ahorrar, para que aprenda a invertir, para que sepa cuál es el impacto de las noticias económicas duras del país en su vida diaria. Entonces, ese es el criterio que nosotros manejamos. Cuando hay una noticia macro fuerte, esa es la noticia macro nuestra también. Por ejemplo, hoy, el impacto del resultado del plebiscito en la economía del país y qué se puede esperar. Esa es la noticia sí o sí. Digamos que hay semanas en que arrancamos el lunes y no hay ningún hecho económico importante, entonces ahí es que le damos juego a otro tipo de noticias. Entonces se acerca la semana de receso escolar, cómo gastarse bien la plata con sus hijos en la semana de receso escolar. O el miércoles sale inflación, entonces esta es la inflación en Colombia y en otros países del mundo. ¿Qué es la inflación? Sí, el costo de vida. Entonces esa es la manera de seleccionarlo. La coyuntura económica, y cuando no hay coyuntura económica fuerte, temas de finanzas personales, cuentos de emprendimiento, digamos, el grupo de amigos que crearon una startup para entregar domicilios de trago entre las 2 y 6 de la mañana. Tal. Esos temas nos generan tráfico a nosotros, lo macro, lo de finanzas personales y los temas de negocios y emprendimiento. Ok. ¿Cómo logran una imparcialidad al momento de darle prioridad a alguna noticia o algún hecho? Pues es que digamos que en materia económica no se da tanto ese sesgo de parcializarse hacia uno o hacia otro lado, porque la noticia es. Entonces la cifra del desempleo es, entonces no hay como decir el gobierno está mintiendo o el gobierno la está dando, no, ahí está porque estadísticamente tiene una historia y tiene un conteo serio de una oficina como el DANE. Entonces, digamos que el tema económico no se presta tanto para la imparcialidad o la parcialidad, sino que es una información que es abierta para todos y lo que se hace es tratar de contarle a la gente el impacto que esa información económica tiene en su vida diaria. Okay. ¿Quién más participa en el proceso de elección de noticias? Nosotros tenemos todos los días una reunión a las 7 de la mañana en la que participa una persona que sabe el tema de SEO. ¿Saben qué es SEO? Es cómo posicionar nuestras noticias o nuestra información en Google, en los buscadores. Entonces nos dice temprano, las tendencias SEO del día son estas y estas, para que nosotros miremos a ver si podemos sacarle alguna noticia económica dentro de lo que se mueve como tendencia en SEO. En esa reunión también participa una persona que es especialista en redes sociales, entonces dice las tendencias en redes sociales son estas, entonces lo que yo como editor hago es mis noticias económicas son estas, qué coincide con los SEO, qué coincide con redes. Miramos también qué tiene la competencia que no tengamos nosotros. Y miramos las noticias del día económicas y las propuestas de mi equipo. Entonces lo que hacemos es que
Reunimos toda esta información entre 7:30 y 8 de la mañana y a las 8, entre 8 y 8 y cuarto definimos a qué le vamos a dar manejo. O sea, hoy hay que seguirle sacando punta al plebiscito porque es un tema del día, entonces busquemos el ladito económico del plebiscito. Pero entonces también tenemos una historia de los bancos. ¿Cuáles son los bancos más costosos y más baratos para que usted meta su plata? Entonces ahí vamos equilibrando la información macro y lo de finanzas personales. Entonces interviene mucha gente, interviene alguien que sabe de SEO, alguien que sabe de redes, alguien que revisa la competencia y yo pues como el líder de mi equipo. Entonces en esa reunión se definen los temas del día y los enfoques. Ok, entonces esa reunión la hacen diariamente para seleccionar las noticias que van a publicar. Esa reunión es un consejo de redacción que se hace entre 7 y cuarto y 8 y cuarto todos los días. Okay. ¿Cuál es la estructura que utilizan en las noticias? La estructura, pues digamos que en las ventajas de las noticias en web es que le da a uno la opción de tener unos contenidos adicionales a la noticia como tal. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es la noticia, contar la noticia y ponerles unos links URLs de contexto de la información. Entonces digamos, si hoy se conoce el dato de desempleo, entonces lo que hacemos es decir, vea cómo fue el desempleo el mes pasado. Y más abajo decimos, vean este link, cómo engancharse al mundo laboral si lo despidieron de su trabajo. Y más abajo le podemos poner, vea esta galería de fotos con consejos para que acceda al mundo laboral. O si tiene, entonces nosotros en la página web tenemos ese valor agregado, que no es solo la información del día, sino que tenemos espacio para contexto, para galerías de imágenes, para otros temas que sirvan, que estén de alguna manera relacionados con el hecho principal y no simplemente la noticia escueta que es lo que pasa en el impreso. Se está descuidando, o se buscan temas virales para tener tráfico, porque los temas tan serios no generan tráfico. Y si no hay tráfico, pues no hay anunciantes, no hay pauta. Y si no hay pauta, pues es un producto que no le genera rentabilidad a la casa empresarial del tiempo. Entonces empiezan a decir, ¿para qué tenemos un medio que no está generando ningún ingreso? Informar es algo altruista, pero esto es un negocio y hay que venderlo. Entonces, lo más difícil es encontrar esa línea del centro equilibrada entre lo que genera tráfico y lo que informa y tratar de encontrarle cada día el ladito. Soy periodista digital de Canal Institucional. ¿A qué temas se les da prioridad? Bueno, nosotros en Canal Institucional, como somos el puente entre el Estado y el ciudadano, en este momento pues por la situación sociopolítica que está viviendo nuestro país, la prioridad obviamente es el proceso de paz. Luego del proceso de paz tenemos pues las alianzas con las instituciones públicas, entonces le damos mucha prioridad a las convocatorias que hacen los ministerios, a instituciones como el ICETEX. Entonces esas son como nuestras primeras prioridades, el proceso de paz y las convocatorias que hagan las instituciones públicas. ¿Qué tanto influye el Estado en la publicación de la información? En este momento nada, la verdad nosotros no tenemos como influencia de personas externas que nos puedan decir como que se puede publicar y que no. Nosotros tenemos la libertad como de escoger a qué temas les damos prioridad, a cuáles queremos profundizar, entonces pues no hay mucha influencia, la verdad. ¿Quién más participa en el proceso de elección de noticias? Bueno, nuestro equipo digital está compuesto por una editora de contenidos digitales, yo que soy la periodista y el community manager. También tenemos asesoría del jefe del área digital y de la directora del canal. Somos como nosotros quienes nos encargamos de elegir las noticias. En primera instancia lo hacemos la editora y yo. Ya después como que tenemos unos consejos editoriales en los que exponemos las noticias, exponemos cuáles son las prioridades que nosotros creemos que deberían tener estas noticias y al final ya como que decidimos en qué orden vamos a empezar a elaborar estas noticias. La estructura que utilizan en las noticias.
siempre exaltar como lo más importante de la noticia y ya sobre el cuerpo del texto damos los detalles adicionales. Digamos, en las convocatorias casi siempre en el título siempre estamos llamando a la gente a que participe, y dentro del cuerpo del texto le explicamos a la gente la información adicional, como los lugares del país en los que va a estar presente la convocatoria, cuáles son las cosas que tienen que seguir y finalmente como hacer una invitación a la gente a que se une y participe en estas convocatorias. Casi siempre como la estructura que utilizamos no solo en las noticias convocatorias, sino en las noticias en general. Siempre el fuerte está en el título y en el libro. ¿Cada cuánto tienes que hacer una selección de noticias? Eso es a diario. Nosotros todos los días en la mañana tenemos una reunión pequeñita con el equipo de trabajo digital, con la editora y el community, y revisamos cuáles son los temas que salen temprano, y decidimos siempre en la mañana cuáles son las noticias a las que le vamos a dar prioridad y un seguimiento particular, y pues